Bendiciones para todos mis estimados amigos y hermanos de Facebook. Bienvenidos a su programa Pan de Vida, un programa que tiene como fin y objetivo alimentar nuestro espíritu. Para eso estamos aquí, para alimentar nuestro espíritu. Gracias a Dios que tomamos el tiempo de estudio profundo de la palabra. Estamos en la jornada número 36, que es la jornada de Punón. Punón. Nuestro versículo epígrafe es el Números 33:42, que dice: salieron de Salmona y acamparon en Punón. Ayer les dije que Punón tiene 6 puntos. 6 puntos que debemos analizar detenidamente para que Punón deje una marca en nosotros. Le he venido recalcando que las jornadas deben marcarnos bien para que no se nos olvide nuestro progreso espiritual. Amén. Bienvenidos todos. Les ruego por favor que compartan su página. Comparte tu página por favor para que alcancemos a muchas personas con este alimento espiritual. Muy bien, vamos a repasar los 6 puntos de esta lección. El primer punto es que después de Salmona necesitamos una provisión más profunda. O sea que Punón cubre estos puntos. Una provisión más profunda. Luego tenemos que entender con más profundidad lo que es la serpiente ardiente. También el tercer punto, que es un sentido cristológico. El cuarto punto, el nuevo nacimiento, y entendámoslo bien cómo está en la Biblia el nuevo nacimiento. Luego dijimos que el quinto punto es que Cristo se hizo pecado por nosotros. Y el último y sexto punto es entender que Cristo se hizo maldición por nosotros. Entonces ayer analizamos los primeros 2 puntos. Hablamos de la provisión más profunda, o sea que el hombre necesita de una provisión muy profunda para poder ser tratado de los elementos negativos que le entraron, el bien y el mal. O sea que cuando hablamos de la serpiente, Satanás, y que Satanás hizo caer al hombre, quiere decir que Satanás envenenó al hombre. Esa es la pureza de la palabra. Si estamos estudiando la serpiente ardiente, nosotros tenemos que saber que las serpientes que mordieron a los hijos de Israel tipifican a Satanás. Y es claro entonces que Dios nos ilustra la caída del hombre como una mordida de serpiente, la cual únicamente puede curarse con una mirada, con una mirada. Por eso los cristianos hablamos de una mirada de fe. Yo quiero que ustedes vean que el veneno de la serpiente se quita por fe. O sea, es una mirada de fe al Cristo crucificado. Así como dice aquí en Juan capítulo 13 y versículo 4 que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz, para que todo aquel que vea, fíjate pues, es fe. Ver es fe, ver es fe. La fe tiene que ver con ver. Entonces hoy vamos a entrar al punto número 3 para entender que Dios desde el Antiguo Testamento ya nos está mostrando un sentido cristológico. O sea que cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, Nicodemo era un hombre sabio, era de los principales de los judíos, él era un rabino, seguramente una persona muy moral, pero sabía que no era suficiente su sabiduría y su moralidad. De noche se escapó a escondidas y vino a hablar con Jesús, porque veía que la forma en que Jesús vivía era diferente. Él sabía que Jesús vivía muy diferente a la vida de él, de Nicodemo,
Y aunque Nicodemo era un hombre sabio, un hombre muy moral, realmente comparado con Jesús, Nicodemo no era más que un pobre diablo. Si no se hubiera dado cuenta de la gran diferencia entre Jesús y él, ¿usted cree que él hubiese ido a buscarlo? Pero Nicodemo fue donde Jesús y le dijo: sabemos que has venido de parte de Dios, porque ninguno puede hacer lo que tú haces. Tan distintos somos nosotros, pero Jesús fue directo a la necesidad de Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué era lo que Nicodemo no sabía? No sabía cómo nacer de nuevo. La expresión de Jesús, tienes que nacer de nuevo, él no sabía qué significaba eso. O sea que cuando Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo dijo: pero ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando Jesús? Me dice que tengo que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo se dio cuenta que él estaba atrapado en su vieja naturaleza y ni siquiera tenía idea de cómo ser introducido en una naturaleza diferente a la que había heredado de sus padres. ¿Cómo podía él dejar de ser simplemente un pecador? ¿Cómo podía él dejar de ser miserable y entrar a participar de algo que no pertenece a este mundo? Fíjese, ¿cómo se puede nacer de nuevo? Él era maestro, pero no estaba regenerado. No era nacido de nuevo. No importa cuán maestro él fuera, él todavía estaba en el orden natural y no tenía participación en el orden espiritual. Jesús le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Jesús dice: te estoy hablando, Nicodemo, de la vida en el espíritu. Hermanos, hay una vida espiritual, y de esa vida era la que Jesús le estaba hablando a Nicodemo. Y le dice: mira, te estoy hablando de la vida del espíritu que sopla de donde quiere, oyes su sonido, refiriéndose al viento, y no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel nacido del Espíritu. Es algo que no se ve, pero que es real. El nuevo nacimiento, hermanos, es algo que no se ve, pero es real. Y Jesús le está diciendo que Él ha nacido del Espíritu y que por eso Él vivía en un nivel superior, porque Nicodemo mismo le está diciendo. Por eso cuando yo enseño la Biblia le digo: no ignores los contextos, porque los contextos te van a aclarar de qué se está hablando. Y podía hacer lo que Nicodemo no podía, porque Nicodemo le dijo: sabemos que vienes de Dios por la forma en que vives, por las cosas que haces, esas cosas, la manera que tú eres no lo puede hacer ningún humano. Fíjese lo que está reconociendo Nicodemo. Y Jesús le está explicando que eso que él vive se llama nacer del Espíritu. Ahora fíjese, gracias a Dios que aquí podemos ver cosas maravillosas. Jesús le dice en el versículo 12: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Versículo 13: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ayer empecé tocando
esta declaración. Me emocioné mucho cuando leí este versículo, porque este versículo te muestra que nosotros estamos aquí en la tierra, pero también estamos en el cielo. Y eso para la mente natural es muy difícil de percibirlo o de discernirlo. ¿Cómo es que nosotros estamos aquí en la tierra, pero estamos en el cielo? Ahora, ¿por qué nos atrevemos a decir nosotros que estamos aquí en la tierra, pero estamos en el cielo? Porque nosotros eternamente hemos sido creados en Cristo Jesús, y donde está Cristo, estamos nosotros. Cuando el hombre cayó en la esfera espiritual, el hombre no pudo permanecer ya en la presencia de Dios. Tuvo que ser sacado. Y por eso nos toca venir aquí a la tierra. Y esa falla nuestra hace que Cristo también sea sacado del cielo. Aunque nosotros sabemos que Cristo salió del cielo voluntariamente, lo cual significa que nosotros también. Pero en la caída de la esposa del Señor Jesucristo en la vida espiritual, esa caída hizo que nosotros saliéramos de la gloria de Dios, que saliéramos de la esfera gloriosa donde estábamos, para venir aquí a la tierra y redimir nuestro espíritu, un espíritu que ya viene justificado. Solo es asunto de que nuestro espíritu se sujete al programa de Dios. Y esto es maravilloso, y tal vez algunos ni siquiera tienen un entendimiento como no lo tenía Nicodemo. Porque Nicodemo no entendía este viaje de Cristo a la tierra, que es para que todos nosotros nazcamos de nuevo. Entonces Jesús le está hablando desde una posición de nueva creación. Quiero que, por favor, hermano, abra su entendimiento. Que Dios le abra su entendimiento. Él estaba en la tierra, pero Él está diciendo que está en el cielo. Él está diciendo que nació del Espíritu y que vino del cielo. Jesús está viviendo por Dios, por su Espíritu, por su Padre, y no solamente en su cuerpo humano, en su cuerpo humano natural. Por eso Él podía hablar esas palabras de Dios. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Hermano, y esto es lindo para nosotros también, porque nosotros no podemos subir al cielo si no hemos descendido del cielo. Nada que no haya descendido del cielo puede regresar al cielo. Fíjese, qué declaración tan profunda, hermano, la que estamos recibiendo. Hermanos, los verdaderos hijos de Dios son hijos de Dios porque nacen del Espíritu en lugares celestiales. Aleluya. Tienen algo distinto a lo meramente humano. Les ha sido sembrado el elemento de Dios. Solo el elemento de Dios añadido al hombre puede salvar al hombre de lo que el hombre es. El hombre consigo mismo, por sí solo, está condenado a dar vueltas y vueltas y vueltas en el desierto sin poder avanzar. El hombre en sí mismo no tiene manera de superarse a sí mismo. El hombre necesita la intervención del cielo, algo que no es humano, algo que es divino, algo que era celestial, algo que es celestial, algo que es del Espíritu para que el hombre pueda avanzar. Se lo está diciendo Jesús a Nicodemo. El Hijo del Hombre está en el cielo. El Hijo del Hombre está en el cielo. Él vivía en la presencia de su Padre. Él vivía en el nuevo hombre. Él vivía en lugares celestiales, aunque estaba en la tierra. Mire, hermano, cuando uno logra entender todos estos secretos de Dios, dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Mire, yo he sido muy enfático. Yo les he dicho, hermanos, pongan atención a las predicaciones, porque nosotros somos personas que viven en el cielo.
Ay, hermano Carrillo, cada día usted me confunde más, me dijo una hermana. Hermanos, la palabra de Dios es reveladora. La palabra de Dios dice que Cristo estaba aquí en la tierra, pero que Él está en el cielo. Fíjese qué tremendo. Qué tremendo. Decía que Él estaba en el cielo. Él dijo, el Hijo del Hombre está aquí en la tierra, pero está en el cielo. ¿Cómo es que nosotros en Cristo podemos vivir aquí en la tierra y estar en el cielo? Eso es algo que la mente humana es como que se le cruzaran los alambres. ¿Cómo va a entender usted, mi hermano, que usted vive aquí en la tierra? Mire, yo vivo aquí en California, otros hermanos viven en Guatemala, otros viven en El Salvador, otros hermanos viven en Honduras, otros viven en otros estados de Estados Unidos. Pero la realidad de ellos no está allí. La realidad nuestra está en el cielo. Nosotros solo somos una sombra. Ayer lo leí. Job 8:9 dice que nosotros somos de ayer. Nosotros no somos de hoy, hermano. Nosotros somos de ayer. Y los días que vivimos aquí en la tierra, dice Job, que solo son una sombra de nuestra realidad. El problema del cristiano limitado, porque el problema es ese, que el cristiano está limitado debido a la clase de maestros que tiene. Si yo tengo un maestro limitado, pues lógico, yo voy a estar bien limitado de revelación divina. Y la mayoría de los cristianos están bien limitados porque sus maestros están bien limitados. Ellos ni siquiera perciben las verdades bíblicas, ni siquiera saben lo que es estar aquí en la tierra, pero estar en el cielo. Mire, le voy a repetir esa parte, por favor. Fíjese, los verdaderos hijos de Dios, somos hijos de Dios porque hemos nacido del Espíritu en lugares celestiales. Fíjese que nuestro nacimiento en el Espíritu, si usted lo coloca aquí en la tierra, usted todavía no sabe ni siquiera lo que está predicando. La palabra de Dios dice de Cristo, y por eso le digo, si usted no sabe quién es Cristo, yo lo exhorto y lo animo a que estudie quién es Cristo. Dice el versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. De verdad yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿usted de verdad ya entendió quién es Cristo? ¿Usted de verdad ya entendió quién es Cristo, hermano? ¿O será que usted y yo estamos como Job, que hablamos sin saber lo que estamos diciendo? Cristo es eterno. Y si usted y yo fuimos creados en Cristo Jesús, usted y yo somos eternos y hemos estado en Cristo eternamente. Ahora nos mandan a este viaje. El viaje que hace el Hijo lo hace también los hijos. Por eso, si usted lee claramente en Hebreos, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Te pregunto algo, ¿tú descendiste del cielo? ¿Tú descendiste del cielo? ¿Descendiste tú del cielo o no lo sabes? Fíjate que Juan vio la ciudad descender del cielo. Y tú sabes que la Nueva Jerusalén somos nosotros. Y Juan te está diciendo que él hace 2000 y pico de años, él vio que esa ciudad viene del cielo. Nosotros venimos del cielo, hermano. Nosotros somos esa ciudad. Venimos del cielo y vamos de regreso al cielo. Solamente que tenemos que pasar por esta tierra para vencer al que se rebeló. Eso es todo el meollo del asunto. El que se rebeló en la esfera espiritual y nos afectó a nosotros en la esfera espiritual. Por eso Dios nos tuvo que hacer aquí en la tierra
y nos tuvo que formar aquí en la tierra para que nosotros podamos entender todo este plan y todo este propósito. Ok. Entonces Dios, al ponernos aquí en la tierra, nos puso con una voluntad. Tú tienes voluntad, yo tengo voluntad. Nosotros no podemos tener voluntad en nuestro espíritu, porque nosotros venimos como seres espirituales a esta tierra, pero sí tenemos voluntad en nuestra alma. Si tú quieres, niegas tu alma y Dios te hace vencedor en 80 años. Pero si tú no quieres, no estás obligado a negar tu alma, y el Señor dice que Él te va a mandar al lloro y al crujir de diente por una razón, porque Él te escogió y te predestinó. O sea que nosotros somos escogidos y predestinados en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. ¿Quieres leerlo conmigo? Vamos a Efesios. Mira qué dice en Efesios capítulo 1, desde el versículo 4. Efesios capítulo 1 y versículo número 4. Mira, ese pasaje es maravilloso, dice, según nos escogió en Él, en Cristo. Si tú fuiste criado en Cristo, hermano, pues ahí te escogió. Según nos escogió en Él, el escoger de Dios en Cristo es que nos creó en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y aquí pues ya nos muestra en Efesios todo el rollo, todo lo que Él ha hecho, pero Efesios nos pone detrás de la cortina. Efesios nos pone a nosotros como una creación celestial. Sí, corrobora lo que dice Isaías, corrobora lo que dice Génesis, corrobora lo que dice Malaquías. Oh, gloria a Dios, hermano, yo estoy emocionadísimo. Si usted está comprendiendo este mensaje, usted tiene que emocionarse, porque desde el Antiguo Testamento Dios nos muestra el sentido cristológico de lo que somos nosotros. Nosotros estamos en Cristo, hermano. Adán podía escoger, y le vuelvo a repetir, entre vivir por sí mismo, representado en el árbol de la ciencia del bien y el mal, sabiendo cosas y viendo cosas con su propia naturaleza humana, o podía escoger vivir por el árbol de la vida, vivir con Dios, incorporar a Dios en su vida, alimentarse de Dios, un elemento sobrenatural. Jesús diciendo continúa en este contexto. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese, hermano, ahí se sale uno del plano natural y se pasa al plano sobrenatural. Deja de ser solamente un hombre y pasa a ser un hijo de Dios, porque eso era lo que preguntaba Nicodemo: ¿cómo nacer de nuevo? Y aquí Jesús le dice: creyendo en Jesús. Sí, de la misma manera que los israelitas creían en Dios. Por eso tú lees en Juan 14. Jesús dijo en Juan 14: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. De la manera que el judío cree en Dios, para eso vino Jesucristo, para que creyera en Cristo como creía en Dios. Aleluya. Y al mirar el juicio de la serpiente ensartada en el asta, vivían. Dios les hacía vivir. Mire lo que Dios está mostrándole a un judío, a Nicodemo, que si un judío mira a Cristo en la cruz del Calvario,
el Señor lo limpia del veneno de la serpiente, le perdona todos sus pecados, solo con verlo, solo con creer que Él era Dios. Fíjese, si un judío creía en Cristo Jesús, era salvo. Ahora, nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles, pero nosotros somos súper bendecidos, hermano, porque la iglesia la escogió Dios de las naciones. Claro que primeramente al judío, porque el judío que se abrió a Cristo y creyó en Cristo, él es el inicio de la iglesia. La iglesia no es una denominación, ni es un grupo determinado, no. La iglesia se inició con gente judía que creyó en el Cristo que fue crucificado. Y todos nosotros, los de las naciones, que creemos en ese Cristo, nosotros también tenemos parte como iglesia, como cuerpo de Cristo, como esposa de Dios, como esposa del Señor. Entonces aquí dice, Dios había dicho, miren y vivirán. Si ellos no creían, no miraban. Solo el que cree, mira. El que no cree, mira otra cosa. Mira en libros, mira en su cuerpo, en sus músculos, mira en todo lo que puede, menos en Dios. Pero cuando ya ha sido bastante decepcionado de todo, ya no va a buscar donde no hay nada. Como dice, pues hay tantos himnos, ¿verdad?, que hablan de que lo que mejor nos pudo haber sucedido a nosotros es haber encontrado a nuestro Salvador Jesucristo. ¡Aleluya! El apóstol Pablo dice que todo lo que para él era éxito, todo lo que para él era grandioso, vino a ser basura por el eminente conocimiento del Señor Jesucristo. Así que yo creo que ya entendimos el tercer punto. El tercer punto es que Dios nos presentó la verdad por medio de Cristo. O sea que ya había un sentido cristológico en las Escrituras. Allí estaba el sentido cristológico, levantar una serpiente para que todo aquel que viera a esa serpiente de bronce alzada en un asta pudiera ser liberado del veneno de la serpiente, perdonado de sus pecados. Aleluya. Entonces vamos a entender un poquito más sobre el nuevo nacimiento y ese es el punto 4, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Por eso dice aquí, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda. Es una cuestión de mirar. Es una cuestión de mirar, no es una cuestión de esfuerzo. No es una cuestión de estudio. No es una cuestión de conocimiento. No es una cuestión de ejercicio. Es una cuestión de fe en Dios. El que cree en el remedio provisto por Dios. ¿Y cuál es el remedio provisto por Dios? El Hijo del Hombre crucificado. A la manera como la serpiente de bronce fue ensartada en el asta, aquí Jesús mismo se está comparando. Jesús está diciendo, esa serpiente de bronce ensartada en el asta era una figura. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, en el contexto, nacer de nuevo, de una clase de vida diferente, celestial, espiritual, superior, superior no solo natural. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Fue levantado en la cruz, también en la resurrección, y ahora tiene que ser levantado por nosotros en el Espíritu. Contar con alguien que no somos nosotros, pero que entró en la historia por gracia de Dios. Moisés, ¿qué vamos a hacer? Hemos pecado contra ti y contra Dios. Intercede por nosotros. Y Dios le dice a Moisés,
Hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta, y todo aquel que fuere mordido por la serpiente y mirare a la serpiente de bronce, vivirá. Qué fácil lo hizo Dios, hermano, porque te saca de ti mismo, de la esfera meramente natural a la esfera de la fe espiritual, porque si crees, le das ocasión a Dios mientras estás en ti mismo. Aunque sepas, no cuentas con Dios. Solo cuando confías en Él, le das la oportunidad de que Él acreciente en tu vida lo que tú no tienes. Lo puedes tener contigo. Por eso Él no pone condiciones difíciles. Mirad a mí. No miren a ustedes. No busquen en otro lado. Miren a mí. Yo los salvo. Yo conozco el problema. Yo soy todo suficiente. Confiad en mí o seguiréis rebuscando en la basura como por dioseros. Esa es la vida del hombre. La búsqueda humana es la vida de un pordiosero. Sí, buscando algarrobas, buscando sobras en la basura. Pero el Señor nos dice, mira a mí, mírame a mí, yo resucité de los muertos, yo estoy en el cielo, yo no soy común y corriente, yo no soy como ustedes. ¿Verdad que Jesucristo no es como nosotros? Es hombre, pero ¿qué hombre? Es el Hijo del hombre. Pero ¿qué hijo del hombre, hermano? Y en ese contexto es donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué diferencia, hermano! Moisés nos dio mandamientos, pero los mandamientos solo revelaban lo débil que nosotros somos. En cambio, Dios nos dio a su Hijo. Nos lo dio, no nos lo vendió. No es por cuotas, o alguno de ustedes está pagando cuotas. Nos ha dado, aleluya, nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Oh, hermano, tan fácil, Señor, mirar a la serpiente en el asta. Mirar exactamente, pero ¿quién mira para arriba? ¡Ay, ay, ay! Siempre miramos para cualquier parte, menos para donde hay que mirar. No se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, lo que no tiene, vida eterna. O sea, la vida de Dios, la que estaba en el árbol de la vida. Sí, la que Dios se proponía darle si el hombre quería vivir por Dios o vivir por sí mismo. Vivir en su propio poder, en su propia sabiduría, en su propio dinero, en su propia astucia, o creerle a Dios y darle ocasión a Dios de ayudarnos. Pero ahora fíjense de un detalle. Qué misterioso cómo se presentó el Señor Jesús. En otras ocasiones se presentó como un cordero inmolado. Las veces pasadas, la solución para los pecados era un cordero, un becerro, un cabrito que derramaba la sangre para purificar, para perdonar. Pero ¿por qué, además de representarse como un cordero en ocasiones pasadas, por qué Él ahora se presenta como una serpiente de bronce en un asta? La serpiente representa a Satanás. En la Biblia se le llama Satanás a la serpiente antigua. Se le llama diablo y Satanás. Así está escrito claramente en Apocalipsis. Pero Jesucristo se presentó a sí mismo también como una serpiente, pero de bronce y ensartada en un asta, o sea, juzgada. Jesucristo vino a someterse a las pruebas humanas y condenó al pecado en su carne. Jesucristo venció lo que nosotros no vencimos. Él lo venció en su persona. Él no te ayudó solamente como Dios,
sino que Él vino como hombre para vencer el pecado, a Satanás, a la muerte, a la tentación, a la prueba, como hombre en la carne, para que cuando tú mires a Él, Él tiene dónde ayudarte o de dónde ayudarte. Por eso no era suficiente que Dios te ayudara desde el cielo. Para Dios ayudarte, tenía que venir un hombre que viviera la vida que Dios quiere, para que ahora por medio de Él, tomando de Él, pasase a nosotros por su Espíritu lo que nosotros no tenemos y lo que ahora Él sí tiene, lo que ganó, la victoria. ¿Qué decía Juan? Lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida eterna que estaba con el Padre se nos manifestó. Ahora miraremos con Cristo. Hemos caminado con Cristo antes de morir Él y después de resucitar de los muertos. Ellos conocieron la vida eterna que vence a la muerte. Entonces, esto os anunciamos para que vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, Él se representó como una serpiente, es decir, lo que nosotros vamos encontrando de monstruoso en nosotros. Él lo enfrentó, Él fue tentado como nosotros, Él pasó por este camino, Él pasó primero, Él es el camino y Él venció. Bendito sea el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Entonces vamos a finalizar nuestra lección con 2 puntos más, esperando que Punón nos deje bien claro de la provisión más profunda de Dios para nosotros, como la serpiente de bronce. Ahora, el 5.º punto es que Él se hizo pecado por nosotros. Entonces quiero que por favor pongan atención a estos últimos 2 puntos que vamos a tratar. Vamos a tratar estos 2 puntos porque solo hemos hablado muchas veces de que Cristo se hizo pecado por nosotros, pero hoy nos va a quedar muy clara la diferencia entre hacerse pecado y hacerse maldición. Punto 5. Hecho pecado por nosotros. Fíjense en lo que dice aquí en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por eso es identificado Él como una serpiente, pero juzgada, de bronce, ensartada en el asta, como quien dice, la cruz es la lanza que ensartó y mató la serpiente, la cruz. Hermanos, una cosa es la sangre y otra cosa es la cruz. La sangre es para perdonar, que es el precio de tus pecados. Pero la cruz es la experiencia por la que Él pasó para vencer al pecado hasta la muerte. La cruz no es solamente una cosa de palo, no es una cosa de afuera, es que a veces nosotros pensamos que la cruz se refiere a lo de afuera y nos ponemos una cruz en el cuello o la ponemos en los templos y hacemos lo que hicieron los israelitas después que tomaron esa serpiente de bronce y empezaron a ponerle incienso. Hasta que vino Ezequías y tuvo que deshacer esa serpiente de bronce que los israelitas adoraban y decir, esa es una cosa de bronce. Porque a veces nosotros ponemos nuestra confianza en el aspecto exterior. Pero la verdadera cruz del Señor Jesús es interna. ¿Qué es la cruz? La cruz es morir a sí mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día
y sígame. Es decir, el camino nuestro es el que Él pasó primero. Él se negó a sí mismo. Él vivió el principio de la cruz en su interior. Él se negó al pecado. Él se negó a la tentación. Él se negó al viejo hombre. Él venció y ahora Él es el camino, no para decirnos, no haga esto, sino para que en nosotros haya esa vida victoriosa que ya pasó Él. Y lo que nosotros no podemos en nosotros mismos, lo podemos en unión con Él por la fe y por el Espíritu. Fíjense en eso, por favor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por eso, Él se representó en una serpiente para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahí está la clave, en Él. Yo recuerdo que una vez una persona estaba leyendo un librito que yo había escrito y le parecía muy raro que yo dijera mucho en Cristo. A él le parecía que esa era una expresión poética y me dijo, ¿por qué repites tanto en Cristo? Caminar en Cristo, hablar en Cristo, pensar en Cristo. ¿Por qué no solo caminar? ¿Por qué no solo hablar? ¿Por qué no solo pensar? Él pensaba que esa palabra en Cristo era una palabra lírica, una palabra poética. No, mi amado hermano. Hermano, tú estás sentado en la silla, pero no tú solo. Fíjate, tú estás sentado en una silla, ¿verdad? Eso quiere decir que el peso no está en tus piernas. Si estuvieras parado, ya estarías cansado, pero todo tu peso está en la silla. La silla es la que carga tu peso, porque tú estás en la silla. Así es estar en Cristo. Estar en ti mismo eres tú solo. Estar en Cristo es descansar en Él, contar con Él, poner todo el peso en Él y contar con Él, tú en Él y Él en ti. ¿Qué es estar en Él? Todo tu caso, tu problema, no lo llevas tú solo. Tú lo miras a Él, crees en Él, cuentas con Él, se lo dejas a Él y lo sacas de tu mano. Eso es estar en Él. Ahora dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué quiere decir esto? Nadie puede ser justo por sí solo, pero Él fue quien te puso. Yo puedo confiar. Él vino para que yo confíe. Lo que Él nos pide es confiar en Él. Si no os hacéis como niños, no podréis entrar en el reino de Dios. Hay que confiar. Confiar es creerle a Dios. Confiar es contar con todo lo que no ven tus ojos, pero que en tu corazón crees. Señor, miro a ti, no me miro a mí mismo, miro a ti. Si me miro a mí mismo, me entristezco. Puede ser que me equivoque. A veces me creo el gran papá de los pollitos. A veces me creo el rey. No hay que mirar a nosotros mismos. Si tenemos que decir que hemos pecado, hay salida. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare hallará pasto. Por eso dice, salieron de Salmona y acamparon en Punón. ¿Saben qué significa Punón? Significa hoyo, oscuridad, casi lo mismo que Salmona, porque si Salmona era tinieblas, Punón es oscuridad. Una es la oscuridad de Cristo, otra la oscuridad de Satanás. Él tomó sobre sí el pecado, Él fue hecho pecado, pero eso es lo que significa Punón, oscuridad. Él fue hecho pecado, Él fue hecho maldición, Él fue circuncidado, cortado en la carne para que nosotros lo seamos en Él. Entonces, hermanos,
Una cosa es confiar en Él para el perdón, y esas son unas jornadas anteriores. Todo comienza con la Pascua. Si no confías en el Cordero que fue sacrificado allá en Ramesés y se puso la sangre en el dintel, y cuando el juicio de Dios vino, al ver él la sangre que había derramado por un cordero inocente, el juicio del pecado había caído en el cordero, entonces el juicio de Dios pasaba por alto esa familia. Eso es lo que quiere decir Pascua, pasar por alto. Cuando se reconocen los pecados y se confía en la gracia de Dios en el cordero provisto, pero al inicio de la caminata era el cordero, pero ahora, más adelante de la caminata, nos damos cuenta que además de necesitar un cordero, a Cristo como cordero, necesitamos a Cristo como serpiente. Sí, como serpiente de bronce ensartada en un asta, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. Eso es algo necesario. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hermanos, no solo hay que confiar para el perdón, hay que confiar para la liberación. No tienes que contar solo con Cristo para que Él te perdone. Tienes que contar con Cristo para que Él te sustituya. O sea, que Él viva contigo y tú vivas con Él. Esa es la novia del Cordero que vive en unión con Cristo por la fe. Un acto constante de fe no es vivir por nosotros mismos. No es suficiente ser perdonados. Se necesita ser liberados. Y nadie puede ser liberado rebuscando en su propia basura. Solo puede ser liberado cuando todo su ser está en Él, porque el pecado fue puesto en Él, Dios lo hizo a Él pecado, nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, todo lo que nosotros somos de terribles fue puesto en Él, Él tomó el juicio sobre sí, Él venció en la cruz, en su cruz Él condenó el pecado. Por tanto, en Él hay liberación del pecado, no solo perdón para ti, en Él hay liberación, Él resucitó libre del pecado y su espíritu es libre del pecado. Entonces, cuando tú confías en Él, lo miras a Él, tú cuentas con Él, no estás solo. Un elemento sobrenatural te es añadido solamente por fe. Por eso dice, no mires lo que tú eres, mira lo que yo soy, mira lo que te proveo. Te amo y por eso te doy a mi Hijo, para que si crees en Él, no te pierdas y tengas lo que no tienes, tengas vida eterna. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Finalizo con el punto número 6. Hecho maldición por nosotros. Jesús dijo, yo soy la vida, el que me come, el que vive por mí, vivirá por mí, porque yo vivo, vosotros también viviréis. No es algo vuestro. Soy yo en vosotros. El Señor fue hecho pecado, el Señor fue hecho maldición. En Gálatas, capítulo 3, habla de que Él fue hecho maldición por nosotros. Por eso, si Él fue hecho maldición, fíjate, ¿cómo va a ser solo un cordero? Es también una serpiente ensartada en el asta. Él fue hecho pecado, fue hecho maldición. Él fue circuncidado y nosotros somos circuncidados en la circuncisión de Cristo. ¿Qué representaba la circuncisión? ¿Cortar con la carne? ¿Cortar con lo que somos en lo natural? Cristo cortó con lo que el hombre es en lo natural. Cristo introdujo en la humanidad la vida sobrenatural. Sacó a luz la inmortalidad por la resurrección. Él venció, por eso él podía hablar con Nicodemo en una posesión o posición de nueva creación al vivir en Dios. Él vivía en la fe.
Él vivía en los cielos y ahora Dios nos da la solución. No se miren a ustedes mismos, no confíen en lo que ustedes son, no se dejen engañar más, confíen en mí, créanme a mí. Jesús también dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Jesucristo venció al mundo. Ahora dice Juan, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, en Él, lo del cielo, lo de la nueva creación, lo de la resurrección pasa a ser tuyo por el Espíritu. El Espíritu es el primer anticipo de la herencia. Así se le llama al Espíritu, las arras del Espíritu. La herencia es más que el Espíritu. El Espíritu es la primera parte y por medio del Espíritu nosotros recibimos, aleluya, en el Espíritu lo que Él es, lo que Él venció. Cuando yo confío es como cuando conecto una plancha. Cuando conecto la plancha yo sé que recibirá una corriente que la plancha no tiene. La plancha no puede calentarse sola. Pero tan pronto la conectas, ella recibe una energía que no es de ella. Pero ella se conectó. Y lo que no es de ella pasó a ser de ella. Y comienza a calentar y ahora puedes planchar la camisa porque recibió algo que ella no tenía. Ese foco no puede alumbrar solo. Una licuadora no puede funcionar sola. Pero si tú la conectas, das ocasión al fluir de la energía. Jesús dijo, el que está cansado venga a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que en mí confía, el que en mí cree, de su interior correrá la energía eléctrica, ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que recibirían los que creyesen, los que confiamos. Aleluya. Sí, los que confiamos, hermano. Si no lo miramos a Él, si no confiamos en Él, no seremos nunca nada más sino unos mediocres pecadores. Nada más. Pero si lo miras a Él, Él te perdona. Pero Él no solo te quiere perdonar, te quiere constituir para que seas otro, que dejes de ser el que eras y pases a ser una nueva criatura en Él. Sí, descansando en Él, confiando en Él, prendido a Él y Él en ti. Eso se llama la vida del Espíritu. Por eso no lo hizo difícil. Él solo dijo, miren, miren, miren la serpiente. Ah, cuántas veces decimos, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Para dónde debo ir? No, mi hermano, no, mi amigo. Haz como dijo Pedro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Aleluya. Gloria al poderoso nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga, hermano, y le doy gracias que hoy terminamos la jornada número 36, que es la jornada de Punón, si Dios nos da vida. Mañana continuamos con la jornada número 37. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga y te guarde. Y recuérdate, pon tu mirada en Jesús. Pon tu mirada en Jesús. Despídete. Hasta pronto.